Y ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que las manos de Lisa comenzaron a temblar sobre el vientre de Mónica. Pero, pensándolo bien, debería haber notado muchas cosas sobre mi esposa en los últimos 8 meses que he sido demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado estúpido para ver. Permítanme retroceder. Mi nombre es Alex Rodríguez y, hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía la vida perfecta. 15 años casado con Lisa, una brillante obstetra que salvaba vidas para ganarse la vida y volvía a casa cada noche con historias que me hacían sentir orgulloso de ser su esposo. Teníamos la casa de nuestros sueños en Westchester, 2 coches en la entrada y suficiente dinero en el banco para dormir tranquilo. Aún sin hijos. Lisa siempre decía que su carrera era lo primero, y yo lo respetaba. De hecho, me encantaba eso de ella. Su ambición, su dedicación, la forma en que podía tomar decisiones de vida o muerte sin inmutarse. Dirijo un exitoso negocio de construcción que mi padre empezó en los años 80, Construcciones Rodríguez e Hijos. Aunque soy hijo único, papá siempre creyó en pensar en grande. Nos especializamos en proyectos residenciales de alto standing, del tipo en que clientes adinerados te confían renovaciones millonarias y no parpadean ante las facturas. Aprendí pronto que en los negocios, la reputación lo es todo y la traición es imperdonable. Papá me lo inculcó desde que pude sostener un martillo. Alex, decía, perdona los errores de un hombre, pero nunca perdones sus mentiras. Las mentiras pudren todo lo que tocan. Mónica, mi hermana menor, había sido la niña dorada de la familia hasta que se casó con David Chin hace 2 años. David es un tipo bastante decente, trabaja en tecnología, gana buen dinero, trata a Mónica bastante bien. Han estado intentando tener un bebé desde su luna de miel. Y cuando Mónica finalmente anunció su embarazo en diciembre pasado, toda la familia lo celebró como si hubiéramos ganado la lotería. Mamá empezó a tejer mantas de bebé inmediatamente. Papá comenzó a planificar la renovación de la habitación del bebé. Lisa se volcó en ser la cuñada atenta, ofreciendo consejos médicos y de embarazo en cada reunión familiar. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo conveniente que fue que el embarazo de Mónica coincidiera perfectamente con las horas extras que Lisa trabajaba en el hospital. Temporada de alto riesgo, había explicado, llegando a casa a medianoche con el agotamiento grabado en su rostro. Ya sabes cómo es en obstetricia. Los bebés nos siguen horarios. Le besaba la frente, le calentaba la cena y me sentía agradecido por tener una esposa tan dedicada. El baby shower fue idea de Mónica, aunque Lisa insistió en planificarlo. Sé exactamente lo que necesitan las madres primerizas, había dicho, sumergiéndose en tableros de Pinterest y catálogos de proveedores con el entusiasmo que normalmente reservaba para las revistas médicas. La lista de invitados creció de 20 a 50 personas. El lugar se trasladó de nuestra casa al club de campo. Lisa no escatimó en gastos, y no lo cuestioné porque hacer feliz a Mónica hacía feliz a Lisa, y la felicidad de Lisa era todo lo que me importaba. El sábado por la tarde, el pabellón del jardín del club de campo bullía de conversación y risas. Mónica resplandecía con un vestido azul vaporoso que acentuaba su vientre redondo, aceptando regalos y cumplidos con la gracia de una artista consumada. Yo estaba cerca de la mesa de refrescos, charlando con parientes y amigos, tomando una cerveza y revisando mi teléfono de vez en cuando en busca de correos electrónicos de trabajo. David se mezclaba por allí, con el aspecto abrumado que tienen la mayoría de los futuros padres en estos eventos. Lisa se movía entre la multitud como si fuera la dueña del lugar. Su confianza de doctora la convertía en la experta no oficial en todo lo relacionado con el embarazo. Llevaba un elegante vestido negro que abrazaba sus curvas en los lugares correctos, su cabello oscuro recogido de una manera que mostraba los pendientes de diamantes que le había regalado por nuestro aniversario. Varios invitados comentaron la suerte que tenía Mónica de tener una doctora en la familia. Lisa sonrió y desvió los elogios con elegancia, pero pude ver cuánto disfrutaba siendo el centro de atención. El bebé ha estado muy activo hoy, anunció Mónica a la multitud reunida alrededor de las 4, con las manos apoyadas en el vientre. ¿Quieres sentir, Lisa? Ven aquí. Tú sabrás si esto es normal. Lisa dejó su copa de champán y se acercó con esa sonrisa profesional que ponía al discutir asuntos médicos. La multitud se calló, inclinándose con la fascinación que la gente siempre muestra por los misterios del embarazo. Mónica tomó las manos de Lisa y las colocó sobre su vientre, justo debajo de las costillas donde supuestamente al bebé le gustaba patear. Vi cómo el rostro de mi esposa cambiaba en tiempo real. La sonrisa profesional titubeó primero, reemplazada por confusión, luego preocupación, y luego algo que parecía horror.
Sus manos se movieron por el vientre de Mónica con una urgencia creciente, presionando y palpando de maneras que hicieron que Mónica retrocediera incómodamente. Lisa. La voz de Mónica tenía una nota de preocupación. ¿Qué pasa? La cara de Lisa se había puesto blanca. Miró a la multitud. Luego me agarró del brazo con dedos que se sentían como hielo. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué? ¿Qué? La pregunta salió más fuerte de lo que pretendía, atrayendo las miradas de los otros invitados. Confía en mí. La voz de Lisa era apenas un susurro, pero había algo en su tono que nunca antes había oído. Puro pánico. Tenemos que irnos ahora mismo. Me arrastró hacia el aparcamiento, sus tacones resonando rápidamente en el camino de piedra. Detrás de nosotros, murmullos confusos surgieron de la multitud. Capté la expresión perpleja de David y el rostro de Mónica, que había pasado de la preocupación a algo que parecía casi miedo. Asistimos al baby shower de mi hermana. Ella dijo, el bebé se está moviendo. Siéntelo. Mi esposa, una obstetra, puso la mano en su vientre. Al momento siguiente, me arrastró fuera. Llama a una ambulancia ahora. ¿Qué? ¿Qué? Exigí, tratando de seguir su ritmo frenético. ¿No te diste cuenta cuando tocaste su vientre? Continuó con voz temblorosa. Eso era. Se detuvo y se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos con algo entre el terror y la culpa. Las palabras que vinieron a continuación me golpearon como un golpe físico. Eso no era un bebé, Alex. No hay bebé. Tu hermana lleva una barriga de embarazo falsa. ¿Y sé por qué? Porque he estado ayudándola a ocultar la verdad durante meses. Me derrumbé contra un coche cercano, mis piernas de repente incapaces de soportar mi peso. El mundo giraba a mi alrededor mientras Lisa continuaba hablando. Su voz se fortalecía como si confesar le estuviera quitando un peso de encima. Mónica perdió al bebé en marzo. Un aborto espontáneo a las 14 semanas. Me rogó que no se lo dijera a nadie porque no podía soportar decepcionar a la familia. Así que la ayudé a fingirlo. Le conseguí la barriga prostética, le enseñé cómo usarla, cómo hacerla parecer real. Pensamos que podíamos ganar tiempo. Tal vez se quedaría embarazada de nuevo rápidamente y nadie notaría la diferencia. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿La ayudaste a mentirle a todo el mundo? ¿A mí? ¿A mamá y papá? ¿Y David? David lo sabe, dijo Lisa en voz baja. Ha sido parte de esto desde el principio. Ambos me rogaron que les ayudara a mantener la farsa hasta que pudieran averiguar qué hacer. Entonces, a ver si lo entiendo bien, mi voz se estaba volviendo más fuerte, la ira comenzando a reemplazar la conmoción. Mi hermana, su esposo y mi esposa me han estado mintiendo a la cara durante meses sobre un embarazo que no existe. Lisa asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Lo siento mucho, Alex. Quería decírtelo, pero se lo prometí a Mónica. ¿Prometiste a Mónica qué? ¿Que me harías parecer un idiota? ¿Que me dejarías emocionarme por convertirme en tío de un bebé que no existe? Me levanté, las implicaciones completas comenzando a golpearme. Por Dios, Lisa, ¿tienes idea de lo que esto significa? Mamá ha estado tejiendo ropa de bebé. Papá ha estado construyendo una cuna. He estado ahorrando dinero para un fondo universitario. Pero incluso mientras lo decía, sabía que había algo más. Algo en la expresión de Lisa me decía que el embarazo falso era solo el principio. Alex, dijo suavemente, hay más. Ahí es cuando realmente debería haberme ido. Debería haberme subido a mi coche, haber conducido a casa y haber lidiado con esta revelación como un adulto racional. En cambio, me quedé allí en ese aparcamiento del club de campo y dejé que mi esposa destruyera el resto de mi vida con una sola frase. He estado teniendo una aventura con David durante el último año. La razón por la que Mónica perdió al bebé es porque se enteró de lo nuestro y el estrés causó el aborto espontáneo. Hemos estado fingiendo el embarazo para ocultar la aventura y para darnos tiempo a David y a mí para averiguar cómo dejar nuestro matrimonio sin destruir a ambas familias a la vez. El sonido que salió de mi boca no fue del todo humano, algo entre un gruñido y un sollozo. Llevaba 15 años de amor y confianza derrumbándose en la nada. Sentí mis manos apretarse en puños, sentí una rabia creciendo dentro de mí que nunca antes había experimentado. Esto no era solo traición. Esto era una destrucción calculada y premeditada de todo lo que me importaba. ¿Cuánto tiempo? Las palabras salieron como un susurro. 13 meses, dijo Lisa, sin mirarme. Empezó en la fiesta de aniversario de Mónica y David el año pasado. Ambos estábamos borrachos, y una cosa llevó a la otra. Se suponía que era un error de una sola vez, pero luego decidiste destruir 2 matrimonios en lugar de ser honesta. Terminé por ella. Lisa se estremeció.
No fue así. Nos enamoramos, Alex. No lo planeé, y él tampoco. Intentamos mantenernos alejados el uno del otro, pero no pudimos. Y cuando Mónica se enteró y perdió al bebé por eso, supimos que teníamos que ser más cuidadosos. El embarazo falso nos compró tiempo para averiguar cómo manejar esto sin herir a todos los que nos importan. Miré a mi esposa, ex-esposa, porque había dejado de ser mi esposa en el momento en que tocó a otro hombre, y sentí que algo frío y final se instalaba en mi pecho. Esto ya no era dolor o tristeza o incluso ira. Era algo mucho más peligroso. Sin herir a todos los que les importan, repetí lentamente. Así que decidieron herirme a mí en su lugar. Alex, por favor. No. Levanta la mano. Tú ya no hablas. Ya no mientes. Ya no finges que te importa a alguien que no seas tú misma. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta, dejando a Lisa de pie en el aparcamiento. Detrás de mí, podía oírla llamarme por mi nombre, pero el sonido parecía venir de muy lejos. Mi mente ya estaba superando la conmoción y el dolor, ya comenzando a planificar. Lisa me había enseñado algo importante en ese aparcamiento. Me enseñó que las personas en las que más confías son capaces de la traición más profunda. Me enseñó que el amor no significa nada cuando se compara con el egoísmo. Y lo más importante, me enseñó que algunas personas solo entienden las consecuencias, no el perdón. La voz de mi padre resonó en mi cabeza mientras conducía a casa. Perdona los errores de un hombre, pero nunca perdones sus mentiras. No iba a perdonar a nadie. El camino a casa pasó en una neblina de rabia y cálculo. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, había tomado varias decisiones importantes. Primero, no había confrontar a Lisa emotionalmente. Las confrontaciones emocionales eran lo que ella esperaba, para lo que probablemente se había preparado. Segundo, no iba a hacer nada precipitado que ella pudiera usar en mi contra en el proceso de divorcio. Y tercero, me iba a asegurar de que todos los involucrados en este elaborado engaño pagaran un precio que nunca olvidarían. Nuestra casa se sentía diferente cuando entré. Las fotos familiares que bordeaban el pasillo parecían pruebas de un crimen. Ahora, Lisa y yo en nuestra boda, riendo de algún chiste que no podía recordar. Lisa en la gala benéfica del hospital, elegante y profesional. Las fotos de compromiso de Mónica con el brazo de David alrededor de su cintura, y ambos sonriendo como si tuvieran el mundo resuelto. Todo era mentira. Fui a mi oficina y saqué un bloc de notas amarillo. Si 15 años dirigiendo un negocio de construcción me habían enseñado algo, era que los problemas complejos requerían soluciones sistemáticas. En la parte superior de la página, escribí 3 nombres: Lisa Rodríguez, David Chin, Mónica Rodríguez. Debajo de cada nombre, comencé a enumerar todo lo que sabía sobre sus vidas, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Lisa llegó a casa una hora más tarde, su llave girando la cerradura con el mismo clic suave que había hecho miles de veces antes. Oí sus tacones en el suelo de madera, la oí detenerse en la cocina, probablemente buscándome. Cuando me encontró en mi oficina, llevaba 2 tazas de café, una ofrenda de paz que llegaba con unos 8 meses de retraso. Alex, dijo suavemente, dejando una taza en mi escritorio. ¿Podemos hablar? Claro, dije sin levantar la vista de mis notas. Pero deberías saber que todo lo que digas a partir de este momento será utilizado en tu contra en el proceso de divorcio. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma silla donde solía revisar revistas médicas mientras yo trabajaba en presupuestos de construcción. Tienes todo el derecho a estar enfadado. No estoy enfadado, interrumpí, finalmente mirándola. Enfadado es lo que te pones cuando alguien te cierra el paso en el tráfico o se olvida de comprar leche. Esto es algo completamente diferente. El maquillaje de Lisa estaba corrido por el llanto, pero sus ojos estaban alertas y calculadores. Estaba en modo de control de daños ahora, tratando de averiguar cómo minimizar la destrucción. ¿Qué quieres que diga, Alex? ¿Que lo siento? ¿Que no era mi intención que sucediera? Porque lo siento, y no planeé esto. Lo que quiero que digas es nada. Lo que quiero que hagas es hacer una maleta y quedarte en otro lugar esta noche. Mañana por la mañana, vas a llamar a Mónica y a David y les vas a decir que los 3 van a confesarle a todo el mundo esta elaborada mentira en la que han estado viviendo. Alex, por favor. Si esto sale a la luz, destruirá a Mónica. Ya ha pasado por mucho con el aborto espontáneo. Mónica tomó su decisión cuando decidió fingir un embarazo en lugar de lidiar con su dolor como una adulta. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste acostarte con su esposo en lugar de trabajar en tu matrimonio. David tomó su decisión cuando decidió traicionar a su esposa y ayudarla a mentir a toda su familia. Ninguno de ustedes puede evitar las consecuencias porque la verdad es inconveniente.
Lisa se inclinó hacia adelante, usando la voz que probablemente usaba con pacientes difíciles. Sé que estás herido y tienes todo el derecho a estarlo, pero piensa en lo que estás pidiendo. Si le contamos a todo el mundo la verdad de una vez, devastará a tus padres. Humillará a Mónica y a David. Destruirá a ambas familias. Ambas familias ya están destruidas, dije con calma. La única diferencia es que en este momento, yo soy el único que lo sabe. Intentó un enfoque diferente. ¿Y si hiciéramos esto gradualmente? ¿Y si Mónica perdiera al bebé en unas pocas semanas y luego David y yo pudiéramos separarnos discretamente? La gente se divorcia todo el tiempo. No tiene que ser un escándalo. Dejé mi bolígrafo y la miré directamente. ¿Quieres saber lo que pienso, Lisa? Pienso que tienes miedo. Pienso que te estás dando cuenta de que tu pequeña aventura amorosa está a punto de costarte todo por lo que has trabajado. Tu reputación, tu práctica médica, tu seguridad financiera. Pienso que esperas que sea razonable y te ayude a manejar esta crisis como he manejado cada otra crisis en nuestro matrimonio. No te estoy pidiendo que... Pero esto es lo que no entiendes, continué. Ya no soy tu compañero. No soy tu aliado. No soy alguien que te va a ayudar a minimizar el daño de tu traición. A partir de hoy, tú, David y Mónica están solos. La compostura de Lisa finalmente se rompió. Alex, por favor. Te quiero. Sé que no lo crees en este momento, pero es verdad. David y yo, es complicado. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Has estado acostándote con el esposo de mi hermana durante más de un año mientras me mentías a la cara todos los días. Les ayudaste a fingir un embarazo para encubrir una aventura que causó un aborto espontáneo. No hay nada complicado en ello. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas de nuevo. Si alguna vez me amaste, por favor no hagas esto. Por favor, danos una oportunidad de arreglarlo. La súplica podría haber funcionado en el hombre que era ayer. El hombre que confiaba en ella, que creía a la bondad de las personas, que pensaba que el amor lo conquistaba todo. Pero ese hombre había muerto en el aparcamiento del club de campo. Si te amé, dije en voz baja. Más que a nada. Por eso lo que has hecho es imperdonable. Lisa se fue esa noche, llevándose una sola maleta y su maletín médico. No dijo dónde se iba a quedar, y no pregunté. Sospechaba que ya lo sabía. Durante los siguientes 3 días, puse mi plan en marcha. El primer paso fue reunir pruebas. Lisa había sido descuidada con sus facturas de teléfono, y no me costó mucho esfuerzo ver los patrones. Cientos de llamadas y mensajes de texto al número de David a todas horas del día y de la noche. Los extractos de la tarjeta de crédito mostraban cargos de hotel y facturas de restaurante que coincidían con los días en que ella afirmaba estar trabajando hasta tarde. Su ordenador portátil, que había dejado atrás en su prisa por hacer la maleta, contenía cadenas de correos electrónicos entre ella, David y Mónica discutiendo en detalle la farsa del embarazo falso. El segundo paso fue consultar con abogados. Me reuní con 3 abogados diferentes antes de encontrar a Patricia Graham, una especialista en divorcios que había construido su reputación manejando casos de alto perfil que involucraban infidelidad y fraude. Patricia tenía unos 50 años, cabello plateado y era implacable de la manera que solo alguien que ha visto demasiadas mentiras puede ser. Esto es en realidad bastante sencillo, dijo Patricia después de revisar mis pruebas. Su esposa cometió adulterio, lo que afecta a la división de bienes en Nueva York. El embarazo falso añade un elemento de fraude y conspiración que juega a su favor. Podemos solicitar el divorcio por adulterio y buscar la plena aplicación de su acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial había sido idea de Lisa. Irónicamente, como doctora, había querido proteger sus activos en caso de que nuestro matrimonio fracasara. Especificaba que en casos de adulterio, el cónyuge infiel perdía su derecho a los bienes conyugales y a la pensión alimenticia. En su momento, lo firmé sin dudar porque confiaba plenamente en ella. Ahora iba a ser su perdición. ¿Y qué hay de ir a por David?, pregunté. Patricia sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Nueva York le permite demandar por alienación de afectos. Podemos ir a por él por daños y perjuicios relacionados con la destrucción de su matrimonio. Dada su situación financiera y las pruebas que tiene, podríamos obtener fácilmente una sentencia de 6 cifras. ¿Y Mónica? Más complicado, ya que es su hermana y no estuvo directamente involucrada en la aventura. Pero si podemos demostrar que conspiró para defraudarle emocional y financieramente, lo que las pruebas del embarazo falso apoyan, podríamos tener opciones ahí también. El tercer paso fue profesional. Lisa trabajaba en el Hospital St. Mary's, una de las instalaciones médicas más prestigiosas del estado.
Su aventura con David había implicado el uso de su experiencia médica para ayudar a fingir un embarazo, lo que planteaba serias cuestiones éticas sobre su idoneidad para ejercer la medicina. Hice copias de todas las pruebas pertinentes y las envié a la Junta de Medicina del Estado de Nueva York con una queja formal. También me puse en contacto con el empleador de David, una empresa de tecnología que se enorgullecía de su liderazgo ético y sus valores familiares. David era un desarrollador senior con acceso a sistemas sensibles y datos de clientes. A empresas como la suya no les gustaban los empleados que demostraban mal juicio en sus vidas personales, especialmente cuando implicaba engaños elaborados y fraude. Para el miércoles, las primeras consecuencias comenzaron a aparecer. Lisa me llamó llorando, diciendo que había sido suspendida del hospital, pendiente de una investigación por violaciones éticas. A David lo estaban trasladando a un departamento diferente en el trabajo, mientras Recursos Humanos investigaba las preocupaciones sobre su carácter planteadas por un soplo anónimo. Alex, por favor, suplicó Lisa por teléfono. Sé que estás enfadado, pero esto está destruyendo nuestras carreras. No podemos llegar a un acuerdo. Ustedes destruyeron sus propias carreras cuando decidieron mentir y engañar en lugar de ser honestos, respondí. Yo solo me estoy asegurando de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son realmente. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Haremos cualquier cosa. Lo que quiero es que afronten las consecuencias de sus actos sin intentar manipular para salirse con la suya. Lo que quiero es que entiendan que la traición tiene un precio. Alex, me estás asustando. Esto no es propio de ti. Tenía razón. El antiguo Alex habría estado devastado, pero finalmente habría perdonado. El antiguo Alex habría intentado arreglar las cosas, habría ido a terapia, habría encontrado una manera de reconstruir la confianza. Pero el antiguo Alex había sido un tonto que creía en la bondad de personas que no merecían su fe. Tienes razón, dije. El Alex que conocías era débil. Era ingenuo. Dejaba que la gente se aprovechara de su confianza porque pensaba que el amor significaba nunca hacer responsables a las personas de sus elecciones. Ese Alex ya no existe. El cuarto paso fue social. Empecé a hacer llamadas a familiares y amigos, no para chismear o buscar simpatía, sino para controlar la narrativa. Les dije que Lisa y yo nos estábamos divorciando por diferencias irreconciliables y que podrían salir a la luz algunas revelaciones difíciles pronto. Me posicioné como la parte razonable que intentaba manejar una situación difícil con dignidad. Cuando mis padres llamaron pidiendo detalles, fui honesto pero medido. Lisa ha estado teniendo una aventura y hay algunas otras complicaciones que involucran a Mónica de las que no puedo hablar todavía. Sé que esto es impactante y sé que va a ser duro para todos, pero necesito que confíen en mí para manejar esto de la manera correcta. Mi madre lloró. Mi padre guardó silencio por un largo momento antes de decir, ¿qué necesitas de nosotros, hijo? Solo apoyo. Y cuando toda la historia salga a la luz, necesito que recuerden que intenté hacer esto discretamente. Para el viernes, la presión claramente les estaba afectando. Mónica me llamó por primera vez desde el baby shower, su voz temblorosa y desesperada. Alex, tenemos que hablar. Todos nosotros. Esto ha ido demasiado lejos. Estoy de acuerdo, dije. Reunámonos en la casa mañana por la mañana. Tú, David, Lisa y yo. Lo aclararemos todo. Gracias, dijo Mónica, con evidente alivio en su voz. Gracias por ser razonable en esto. Colgué sin corregir su suposición. No había nada de razonable en lo que estaba planeando. El sábado por la mañana, llegaron juntos, mi esposa, mi hermana y mi cuñado, con el aspecto de acusados llegando a un juicio penal. Mónica llevaba ropa holgada que no podía ocultar del todo la ausencia de su barriga falsa. Lisa parecía agotada, con ojeras oscuras bajo los ojos, sugiriendo que no había dormido mucho. David no dejaba de mirar su teléfono, probablemente lidiando con las consecuencias del trabajo. Serví café y me senté frente a ellos en la mesa de nuestro comedor, la misma mesa donde habíamos compartido innumerables cenas familiares y celebraciones festivas. La ironía no se me escapó. Antes de empezar, dije, quiero que todos entiendan algo. Esto no es una negociación. Esto no es una reunión familiar donde vamos a resolver nuestros problemas y encontrar una solución que haga felices a todos. Esto soy yo diciéndoles lo que va a pasar a continuación. Lisa abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Todos ustedes han tenido meses para averiguar cómo manejar esta situación. Eligieron las mentiras, el engaño y la traición. Eligieron protegerse a sí mismos a mi costa. Ahora yo elijo cómo protegerme a mi costa. Dislice trace, so briz de Manila, so brilla mesa. David,
Tu sobre contiene copias de todas las pruebas que he entregado a tu Departamento de Recursos Humanos, junto con la documentación de que presentaré una demanda por alienación de afectos contra ti el lunes. Vas a perder tu trabajo y luego vas a perder una parte significativa de tus activos en un tribunal civil. La cara de David se puso blanca mientras abría el sobre. Alex, tío, sé que estás cabreado, pero... Mónica, continué sin hacerle caso. Tu sobre contiene copias de todo lo que enviaré a mamá y papá mañana, incluyendo los registros médicos de Lisa que demuestran que perdiste a tu bebé en marzo y has estado fingiendo un embarazo desde entonces. También incluye una carta que enviaré a tu iglesia, a tus vecinos y a todos los que asistieron a tu baby shower, explicando por qué no conocerán a tu bebé después de todo. Mónica ahogó un grito, sus manos temblando mientras rebuscaba en el sobre. Alex, no puedes. La vergüenza matará a mamá y papá. Por favor, te lo ruego. Lisa, dije, deslizando el último sobre hacia mi esposa. El tuyo contiene copias de todo lo que he enviado a la Junta Médica junto con los papeles de divorcio que Patricia presentó ayer. Vas a perder tu licencia médica, tu derecho a cualquier bien conyugal y cualquier esperanza de pensión alimenticia. También vas a descubrir que tu seguro de negligencia profesional no cubre violaciones éticas relacionadas con el fraude. Las manos de Lisa temblaban mientras abría su sobre. Alex, esto me destruirá. Todo por lo que he trabajado. Todo por lo que trabajaste. Me levanté, mi voz elevándose por primera vez. ¿Crees que tu carrera es más importante que nuestro matrimonio? ¿Crees que tu reputación importa más que la confianza que destruiste? ¿Crees que mereces conservar los beneficios de ser una doctora respetada mientras actúas como una mentirosa y tramposa común? Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Los tres están sentados aquí preocupados por cómo esto les afecta, sus carreras, sus reputaciones, su comodidad. Ninguno de ustedes se ha disculpado por lo que me hicieron. Ninguno de ustedes ha reconocido que sus elecciones fueron incorrectas. Simplemente están molestos porque hay consecuencias. David finalmente encontró su voz. Alex, entiendo que estés enfadado, pero esto es nuclear. Estás hablando de destruir todas nuestras vidas por algo que... Mira, la gente comete errores. La gente se enamora. Pasa. Me giré para mirarlo directamente por primera vez desde que había llegado. David era un hombre más pequeño que yo, blando como suelen ser los oficinistas, con el tipo de cara que sugería que nunca había estado en una pelea de verdad en su vida. Mirándolo ahora, no sentía más que desprecio. La gente comete errores, repetí lentamente. ¿Es así como llamas a una aventura de un año? ¿Es así como llamas a ayudar a fingir un embarazo? ¿Es así como llamas a mentir a la familia de tu esposa durante 8 meses? Errores. Quise decir. Quisiste decir que pensabas que podías acostarte con mi esposa y mentirme a la cara y nunca pagar un precio por ello. Pensabas que eras más listo que los demás, que podías manejar esta situación sin que nadie saliera herido. Pero la única persona que salió herida fui yo. Y ahora te sorprendes de que no esté agradecido por tu consideración. Mónica intentó un enfoque diferente. Alex, sé que lo que hicimos estuvo mal, pero por favor piensa en la familia. Piensa en mamá y papá. Esto les romperá el corazón. Los corazones de mamá y papá se van a romper de todas formas, dije. La única pregunta es si se rompen por la verdad o por más mentiras. He decidido que merecen la verdad. Pero si se lo dices gradualmente, empezó Lisa. No. Mi voz era plana. Final. He terminado con lo gradual. He terminado con manejar los sentimientos de los demás. He terminado con proteger a gente que no me protegió a mí. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que Lisa y yo habíamos diseñado juntos hace 3 años. Plantamos rosas porque eran sus flores favoritas. Instalamos una terraza porque me gusta hacer barbacoas. Hablamos de añadir un columpio algún día cuando tuviéramos hijos. Todo parecía la vida de otra persona ahora. Esto es lo que va a pasar, dije sin darme la vuelta. Mónica, vas a llamar a mamá y papá hoy y les vas a decir la verdad sobre el embarazo. Les vas a contar sobre la aventura. Les vas a explicar por qué pensaste que mentirles era mejor que lidiar con tu dolor honestamente. Alex. David, vas a llamar a tus padres y explicar por qué tu matrimonio se está acabando y por qué estás a punto de perder tu trabajo. Vas a asumir la responsabilidad de tus elecciones en lugar de hacer que Mónica haga todo el trabajo emocional. Por favor. Lisa, te vas a mudar de esta casa permanentemente. Vas a encontrar otro lugar para vivir mientras pasamos por el proceso de divorcio. Vas a cooperar plenamente con la división de bienes, y no vas a impugnar el acuerdo prenupcial en el que insististe. Me giré para enfrentarlos.
Los tres parecían haber sido golpeados físicamente. Y todos ustedes van a entender que esto no es crueldad. Esto no es venganza. Esto es rendición de cuentas. Esto es lo que pasa cuando apuestas a que alguien te amará más de lo que se ama a sí mismo. Lisa lloraba abiertamente ahora. Alex, todavía te quiero. A pesar de todo, te quiero. ¿No puede eso contar para algo? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, pude ver a la mujer de la que me enamoré hace 15 años, la doctora brillante y compasiva que había capturado mi corazón por completo. Pero esa mujer era una ficción ahora, un personaje que interpretaba mientras planeaba mi destrucción. El amor no es un sentimiento, Lisa. El amor es una elección. Es elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Es ser honesto cuando la verdad es dura. Es poner el bienestar de tu pareja por encima de tus propios deseos. Tú no me amabas. Amabas la idea de tenerme como red de seguridad mientras explorabas otras opciones. Eso no es verdad. Es completamente verdad. Y la prueba es que estás sentada aquí tratando de negociar para salir de las consecuencias en lugar de aceptar la responsabilidad por lo que has hecho. David se levantó bruscamente. Bien. ¿Quieres destruir la vida de todos? Adelante. Pero esto no es justicia, Alex. Es solo una venganza rencorosa de alguien que no puede soportar ser rechazado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Luego sonreí, la primera sonrisa genuina que había sentido en una semana. ¿Rechazado? Repetí. Me acerqué a David, lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirarme hacia arriba. Esto no se trata de que tú la eligieras a ella por encima de mí, David. Se trata de que todos ustedes eligieron mentirme durante meses mientras fingían preocuparse por mí. Se trata de que me hicieran el ridículo mientras yo me preocupaba por el falso embarazo de tu esposa. Se trata de que Lisa volviera a casa cada noche y actuara como una esposa amorosa mientras planeaba dejarme por ti. Pude ver las manos de David temblar ligeramente. Estaba asustado, y debería estarlo. Así que no, esto no es venganza. La venganza sería irracional y emocional. Esto es justicia. Esto es asegurarse de que las personas que destruyen la confianza enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Y lo hermoso de las consecuencias es que no requieren perdón ni comprensión ni misericordia. Solo requieren verdad. Mónica también se levantó, interponiéndose entre David y yo. Alex, nos estás asustando. Este no eres tú. Tienes razón, dije, retrocediendo. Este no era yo. Pero el que yo era fue traicionado por las personas en las que más confiaba. El que soy ahora entiende que algunas personas solo aprenden a través de las consecuencias. Se fueron juntos 20 minutos después, sus sobres apretados en sus manos como citaciones a juicio. Observé por la ventana cómo se quedaban en mi entrada discutiendo en susurros, probablemente tratando de averiguar cómo minimizar el daño que estaba a punto de causar. Pero yo ya había superado el punto de preocuparme por su control de daños. Había superado el punto de preocuparme por sus sentimientos o sus futuros o sus remordimientos. Tomaron sus decisiones cuando pensaron que las consecuencias recaerían sobre otra persona. Ahora iban a aprender cómo se sentía la rendición de cuentas. Las siguientes 3 semanas se desarrollaron como una demolición cuidadosamente orquestada. Había pasado años viendo cómo se derribaban edificios en explosiones controladas, y había aprendido que la destrucción bien hecha era un arte preciso. Identificabas las estructuras de carga, colocabas tus cargas estratégicamente y luego te hacías a un lado para ver a la gravedad hacer el resto. El lunes por la mañana, Mónica llamó a nuestros padres. Yo no estaba allí, pero mi madre me llamó después, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Perdió al bebé en marzo, Alex. En marzo. Y ha estado fingiendo todo este tiempo. ¿Cómo pudo hacernos eso? ¿Cómo pudo dejarnos ilusionarnos tanto? Dejarnos planificar y esperar y soñar cuando no había bebé. No lo sé, mamá, dije. Honestamente, no entiendo cómo ninguno de ellos pensó que esto era una buena idea. ¿Y Lisa? Continuó mamá, con la voz quebrada. Lisa lo sabía. Ayudó a Mónica a mentirnos. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo mentirte a la cara todos los días durante meses? La dejé llorar, ofreciendo consuelo donde podía, pero no intenté defender a Lisa ni a Mónica ni a David. Ellos mismos habían creado este dolor, y podían vivir con las consecuencias. Papá estuvo más callado cuando llamó más tarde ese día. Hijo, dijo, quiero que sepas que tu madre y yo apoyamos cualquier decisión que tomes sobre este matrimonio. Queremos a Lisa, pero lo que hizo, eso no es algo de lo que una persona se recupera. Gracias, papá. Eso significa todo para mí.
Tu hermana quiere hablar contigo, continuó. Ha estado llamando aquí llorando, pidiéndonos que intercedamos. Le dijimos que ella armó este lío y que necesita enfrentarlo. Para el miércoles, las consecuencias profesionales se estaban acelerando. La suspensión de Lisa se convirtió en una investigación formal cuando la Junta Médica recibió mi queja. Las pruebas eran abrumadoras. Había utilizado su experiencia médica para ayudar a fingir un embarazo, lo que violaba múltiples directrices éticas sobre la práctica de la medicina fuera de su capacidad autorizada y la participación en fraude. La situación de David era aún peor. Su empresa tenía una estricta política de ética que cubría la conducta de los empleados tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Cuando Recursos Humanos vio las pruebas de su aventura de 1 año y su participación en el elaborado engaño, se movieron rápidamente para rescindir su empleo. En la industria tecnológica, la reputación importaba casi tanto como la habilidad, y la reputación de David ahora era tóxica. Patricia llamó con actualizaciones sobre el frente legal. El divorcio avanza exactamente como se esperaba. El abogado de ellos intentó impugnar el acuerdo prenupcial, pero la cláusula de adulterio es férrea. Lisa se irá prácticamente sin nada. Y la demanda por alienación de afectos. El abogado de David quiere llegar a un acuerdo. Ofrecen $50,000 para que desaparezca. No, dije inmediatamente. Vamos a juicio. Quiero que todos vean exactamente lo que esto me costó. Patricia hizo una pausa. Alex, tengo que preguntar. ¿Estás seguro de esto? $50,000 es dinero real, y los juicios son caros y consumen mucho tiempo. A veces la victoria no vale el costo. Esto no se trata de dinero, Patricia. Se trata de asegurarse de que las acciones tengan consecuencias. David necesita entender que destruir el matrimonio de alguien no es un error que se puede arreglar con un cheque. Entendido. Rechazaremos la oferta de acuerdo. Las consecuencias sociales fueron quizás las más devastadoras para Mónica. La noticia se extendió rápidamente por su familia extendida y su círculo social. Los invitados al baby shower se sintieron humillados y manipulados. Los miembros de la iglesia se sorprendieron de que Mónica fingiera un embarazo y los involucrara en el engaño. Los vecinos que habían estado observando crecer su vientre con interés ahora susurraban cuando pasaba. Mamá me dijo que Mónica se había convertido básicamente en una ermitaña, con miedo de salir de casa por las miradas y los susurros. Sigue diciendo que solo quería más tiempo, dijo mamá. Tiempo para llorar. Tiempo para volver a quedar embarazada. Tiempo para encontrar la manera de decirnos que había perdido al bebé. Pero Alex, 8 meses de mentiras no es ganar tiempo. Eso es vivir en una fantasía. La parte más difícil para mí fue ver cómo la revelación afectaba a mis padres. Papá había desmontado la cuna que había estado construyendo en su taller, tirando las piezas a la basura como si estuvieran contaminadas. Mamá había guardado toda la ropa y las mantas de bebé que había estado acumulando, incapaz de mirarlas sin llorar. No es solo la mentira, me explicó mamá cuando la visité el jueves. Es que nos hicieron cómplices de ella. Cada vez que hablábamos del bebé, cada vez que hacíamos planes o comprábamos regalos o les contábamos a nuestros amigos que íbamos a ser abuelos, estábamos participando en su mentira sin saberlo. Usaron nuestro amor en nuestra contra. Eso era exactamente correcto. Y cristalizó algo importante para mí. Esto no se trataba solo de traición entre cónyuges o hermanos. Se trataba de cómo su egoísmo había contaminado cada relación que tocaba. Lisa intentó negociar una vez más el viernes, apareciendo en mi oficina sin previo aviso mientras yo revisaba los planos de un nuevo proyecto. Se veía terrible, ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo sin lavar, vistiendo el tipo de ropa informal que normalmente reservaba para los días de enfermedad. Alex, por favor, dijo, sentándose frente a mi escritorio sin ser invitada. Tenemos que hablar de esto racionalmente. Dejé mis planos y la miré. No hay nada de qué hablar, Lisa. Los abogados se encargan de todo a partir de ahora. La Junta Médica va a revocar mi licencia, dijo, su voz apenas un susurro. 20 años de formación y práctica desaparecidos. Nunca podré volver a trabajar como doctora. Probablemente no, Senny. David perdió su trabajo. No va a poder encontrar otro en tecnología con esto en su historial. Ambos vamos a tener que empezar de cero completamente. Esa es la idea. Lisa se inclinó hacia adelante, la desesperación fortaleciendo su voz. ¿Qué quieres, Alex? De verdad, ¿qué quieres? Si es una disculpa, lo siento. Si es dinero, encontraremos la manera de pagarte. Si es tiempos separados, me mudaré al otro lado del país. Solo dime qué haría falta para que detengas todo esto. Estudié su rostro por un momento. Había algo casi patético en la pregunta,
como si todavía no entendiera lo que había hecho o por qué importaba. Lo que quiero, dije lentamente, es que enfrentes las consecuencias de tus elecciones sin intentar manipular para salirte con la tuya. Lo que quiero es que entiendas que la confianza, una vez rota, no se puede reparar con disculpas o promesas o negociaciones. Pero Alex, lo que quiero, continué, es que David entienda que destruir el matrimonio de alguien por tu propio placer tiene un precio. Lo que quiero es que Mónica entienda que mentir a las personas que te aman no es solo un error. Es una traición que deja un daño permanente. Lisa Laraba de Nuevo. Estás destruyéndonos a todos por algo que, sí, estuvo mal, pero la gente comete errores. La gente se enamora de la persona equivocada. La gente toma malas decisiones cuando está emocional. Deja de llamarlo un error, dije, mi voz endureciéndose. Un error es chocar marcha atrás con un coche aparcado. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien. Lo que hiciste fue una serie de elecciones deliberadas tomadas durante más de un año. Elegiste empezar una aventura. Elegiste continuarla. Elegiste ayudar a fingir un embarazo. Elegiste mentirme a la cara todos los días mientras planeabas dejarme por otro hombre. Había desertado. ¿Cuándo? ¿Después de que David se divorciara de Mónica? ¿Después de que hubieras descubierto cómo proteger tus activos? ¿Después de que hubieras encontrado la manera de hacerme parecer el malo por no entender tu amor verdadero? Lisa no pudo responder a eso porque ambos sabíamos la verdad. Habría seguido mintiendo mientras le sirviera a sus propósitos. La diferencia entre nosotros, dije, levantándome para señalar que la conversación había terminado, es que yo no finjo que esto es algo más de lo que es. No lo llamo justicia o rectitud, o hacer lo mejor para todos. Estoy destruyendo tu vida porque tú destruiste la mía, y quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Este no eres tú, Alex, dijo Lisa, levantándose también. El hombre con el que me casé era amable y perdonador. El hombre con el que te casaste era ingenuo y confiado y dispuesto a ser aprovechado por las personas que amaba. Interrumpí. Ese hombre creía que el matrimonio significaba compañerismo y honestidad y lealtad. Tú me enseñaste que estaba equivocado en todo eso. Caminé hacia la puerta y la abrí. El hombre con el que te casaste ya no existe, Lisa. Lo mataste en el momento en que decidiste que tu felicidad importaba más que su confianza. Se fue sin decir otra palabra, y supe que sería la última vez que hablaríamos directamente. 2 semanas después, las piezas finales cayeron en su lugar. La Junta Médica revocó formalmente la licencia de Lisa para ejercer la medicina. El caso de alienación de afectos de David fue a juicio, y el jurado me otorgó $150,000 en daños, no porque pensaran que eso era lo que valía mi matrimonio, sino porque querían enviar un mensaje sobre el costo de destruir deliberadamente familias. El matrimonio de Mónica y David terminó en un divorcio tranquilo que apareció en la sección de registros públicos del periódico local. Ella volvió a vivir con nuestros padres temporalmente mientras David se fue de la ciudad por completo, probablemente esperando empezar de nuevo en algún lugar donde su reputación no lo hubiera seguido. Lisa encontró trabajo como consultora médica para una compañía de seguros, revisando reclamaciones y escribiendo informes por una fracción de lo que ganaba como médico en ejercicio. Vivía en un estudio al otro lado de la ciudad. Conducía un Honda de 10 años en lugar de su BMW, compraba en tiendas de descuento en lugar de las boutiques que prefería. La vi una vez en el supermercado 3 meses después de que se finalizara el divorcio. Parecía mayor, desgastada por el peso de las consecuencias que nunca esperó cargar. Cuando me vio en el pasillo de los cereales, empezó a acercarse, luego pareció pensárselo mejor. Se dio la vuelta y desapareció por la esquina, probablemente esperando evitar otra confrontación. Pero yo ya no estaba interesado en la confrontación. La ira que me había impulsado durante meses se había ido, reemplazada por algo más parecido a la satisfacción. No felicidad. No estaba seguro de volver a ser feliz de la misma manera, pero sí la sólida satisfacción que proviene de ver que se ha hecho justicia. 6 meses después, estaba en un lugar mejor de lo que esperaba. El negocio de la construcción prosperaba, en parte porque se había corrido la voz sobre cómo había manejado mi difícil situación. Otros contratistas y clientes respetaban el hecho de que me hubiera defendido sin violar ninguna ley ni hacer nada que pudiera perjudicarme profesionalmente. Mis padres se habían recuperado del shock inicial y me trataban con un nuevo tipo de respeto. Papá empezó a pedirme consejos sobre decisiones de negocio que siempre había manejado solo. Mamá me incluía en conversaciones de planificación familiar que antes gestionaba ella misma. Habían aprendido que su hijo menor era más fuerte de lo que habían imaginado. Mónica y yo no habíamos hablado desde aquel día en mi comedor.
pero mamá me dijo que estaba viendo a un terapeuta y tratando de averiguar cómo reconstruir su vida. No le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien. Estaba lidiando con las consecuencias de sus elecciones, igual que todos los demás. Patricia llamó con la noticia de que David se había declarado en bancarrota y se había mudado a otro estado. Su situación financiera es bastante grave, dijo. Perdió su trabajo, perdió su acuerdo de divorcio, perdió el juicio por alienación y, al parecer, su familia le ha cortado el grifo financiero. Bien, dije, se lo ganó a pulso. ¿Algún remordimiento por lo duro que fuiste con ellos? Lo pensé por un momento. No. Tomaron decisiones que destruyeron mi vida sin importarles las consecuencias. Yo tomé decisiones que destruyeron sus vidas preocupándome profundamente por las consecuencias. La diferencia es que las mías estaban justificadas. En el primer aniversario del baby shower, cené con mis padres. No hablamos de Mónica ni de Lisa ni de David. Hablamos de los planes de jubilación de papá, del jardín de mamá y de mis ideas para expandir el negocio. Una conversación familiar normal entre personas que confiaban la una en la otra. Cuando me iba, papá me acompañó a mi camioneta. Hijo, dijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo manejaste todo este año. No pudo haber sido fácil enfrentarte a personas que amabas cuando intentaban aprovecharse de ti. Gracias, papá. Significa mucho. A tu madre le preocupa que te hayas vuelto demasiado duro, demasiado implacable. Piensa que tal vez deberías considerar terapia o asesoramiento o algo para ayudarte a superar la ira. Miré a mi padre, este hombre que me enseñó sobre la integridad y las consecuencias y a nunca retroceder ante lo que era correcto. Ya no estoy enfadado, papá. Soy precavido. Soy selectivo sobre en quién confío y por qué. No estoy dispuesto a perdonar a personas que no lamentan lo que han hecho, solo lamentan haber sido descubiertas. Papá asintió lentamente. Eso me suena a sabiduría. Lo aprendí de ti, dije. Siempre me dijiste que perdonara los errores, pero nunca las mentiras. Lisa, Mónica y David no estaban cometiendo errores. Estaban tomando decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Conduje a casa, a mi casa vacía, que ya no se sentía vacía, sino pacífica. Había aprendido lecciones importantes durante el último año. Había aprendido que el amor sin confianza no valía nada. Había aprendido que el perdón sin rendición de cuentas era consentir. Había aprendido que algunas personas solo entendían las consecuencias, no la amabilidad. Lo más importante, había aprendido que defenderse no era crueldad, incluso cuando hería a personas que una vez te importaron. A veces, lo más amable que podías hacer por alguien era dejar que enfrentara todo el peso de sus elecciones sin amortiguar el golpe. Lisa me había enseñado que las personas eran capaces de una profunda traición mientras mantenían la apariencia de amor. Mónica me había enseñado que la lealtad familiar tenía límites. David me había enseñado que algunos hombres destruirían cualquier cosa con la que pudieran salirse con la suya. Pero yo también les enseñé algo. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias. Les enseñé que la confianza, una vez rota, no se puede reparar con excusas o disculpas o tiempo. Les enseñé que algunas personas se niegan a ser aprovechadas, sin importar cuánto te hayan amado alguna vez. La revelación del baby shower había destruido mi antigua vida por completo, pero también me había dado algo valioso. El conocimiento de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que merecía algo mejor que personas que me mentirían a la cara mientras planeaban mi destrucción. Nunca los perdoné. Nunca acepté a ninguno de ellos de vuelta, y nunca me arrepentí de ninguna decisión que tomé en respuesta a su traición. Algunas personas me llamaron duro. Algunas personas dijeron que había ido demasiado lejos. Algunas personas pensaron que debería haber sido más comprensivo, más indulgente, más dispuesto a arreglar las cosas. Pero ninguna de esas personas había vivido lo que yo viví. Ninguna de ellas había descubierto que toda su vida estaba construida sobre mentiras contadas por personas en las que confiaban. Ninguna de ellas tuvo que elegir entre aceptar la traición y luchar contra ella. Yo elegí luchar, y gané. El baby shower estaba destinado a celebrar una nueva vida. En cambio, se convirtió en el funeral de mi antigua vida y el nacimiento de algo más duro pero más honesto. Había aprendido a ser implacable cuando era necesario, brutal cuando estaba justificado e implacable cuando la traición estaba involucrada. No era una vida que hubiera planeado, pero era la vida que me había ganado. Y a diferencia de la vida que había perdido, esta estaba construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Eso marcó toda la diferencia. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia,
Consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en el próximo.